Buenas noches, queridos amigos. Nos encontramos aquí un grupo de amigos para hablar del tema de las misiones diocesanas. Un proyecto que comenzó hace 50 años, que fue pionero en la historia de la Iglesia, lo repito, y que ha tenido unos grandes resultados. Unos grandes resultados que también, por otra parte, hay que reconocer que a lo largo de estos 50 años ha tenido unas grandes dificultades y unas grandes evoluciones. Para ello nos encontramos Leonardo Esnaola, misionero de las misiones diocesanas, Javier Valdivieso, también misionero, y yo, Alberto González Gavica, que hago de moderador, que no he podido ir a misiones diocesanas. Entonces, aquí hablaremos de lo que son estas misiones, de lo que trataron de ser y de lo que tienen que ser. Y ahora a Leonardo, como más mayor en edad, le preguntaría qué pasó para que aquello ocurriese. Yo creo que empezó en el seminario, cuando estábamos en el seminario de Vitoria, el de las tres diócesis, estábamos en Vitoria, y lo que yo puedo decir que entonces había un ambiente de misiones muy favorable para los que querían irse, y ya había empezado antes de cuando, sobre todo cuando se fueron a los ríos, los primeros 8 sacerdotes. Después estaba también el grupo de don Máximo Guisasola, y pues al amparo de eso solíamos hacer, yo me acuerdo, muchas reuniones hablando de misiones y siguiendo un poco la historia de Escobar. Bueno, pero Leonardo, sí. Yo le preguntaré algo antes. Sí. Tú estás hablando del año 48. Bueno, cuando se fueron, sí. Ni cuando se fueron, poco de la historia. Sí. Pero antes tuvo que haber una prehistoria, porque de misionero solo se podía ir de fraile. Eso es, sí. Y entonces, de buenas a primeras, resulta que una diócesis manda unos curas, en el sentido de cura normal de la calle, de misioneros. Aquello resultó un revolcón. Yo creo que no, porque hablas de la prehistoria, me parece que ese grupo de don Máximo Guisasola es ya una preparación a lo que ellos después, cuando salieron, pues, y cuando nosotros vivíamos ese espíritu misionero, estaba ya creado en los seminarios, por lo menos yo conocí mucho en los seminarios, también estaba, yo me acuerdo de don Ángel Sagarmínaga, que solía visitar mucho en los seminarios. Y me acuerdo también que con don Ángel, pues yo tengo que hacer un recuerdo especial del padre Laguerre, un navarro, padre blanco, que solía trabajar juntamente con don Ángel Sagarmínaga, y que después yo le conocí en Ruanda. Yo creo que en el seminario, además, algunos de los seminaristas que yo conozco también, pues se fueron al Instituto de Padres Blancos, creyendo que era también una salida especial para África, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa prehistoria de la que hablas existía en el seminario antes de que fuese en el 48. Sí, y creo que hay una prehistoria, hablando de una prehistoria, yo por lo menos conocí. Está hablando Javier Valdivieso, antiguo rector del seminario y vecino de la. Creo que por allí en el 1919
ya existía ya. Don Ángel Segarmina, y creo que está ahí un poco la Ahí historia. está la semilla. Don Ángel, sacerdote de la diócesis de Vitoria, y fue director nacional de las obras misionales. Creo que entonces, con sus visitas y sobre todo con alguna, creo que siempre se tiene el recuerdo, con alguna conferencia que pronunció precisamente en el seminario de Vitoria, hablando sobre el tema, creo que eran misiones católicas. Y de ahí, creo que fue el comienzo, como que iba hablando un poco de la prehistoria, el comienzo de esa seria organización misional del seminario, que después ya pues fue iniciativa, todo ese ambiente que nosotros hemos conocido en el seminario y que ciertamente es cuando nosotros tuvimos ahí nuestra vocación. Creo que también en 1928 surge por parte de don Mateo Mújica, obispo de la diócesis, surge una petición a Roma de que la diócesis de Vitoria se encargara de un territorio de misión. Sí, así es. Y es con don Carmelo Ballester el que lleva personalmente este pedido al Papa Pío XII, con ocasión de la visita a Celímina, y a su vuelta es cuando el Papa le escribe diciendo, le pidió insistentemente que la diócesis, etcétera, etcétera, y entonces es cuando empiezan a hacer pues nuestras misiones diocesanas. Ya en 1919... Yo soy misionero veterano. Leonardo, ¿cuántos años has pasado en los misioneros? Pues yo he estado en Ruanda 36 años y antes de ir a Ruanda estuve en Angola 2 años. Me imagino que a las primeras misiones, perdona que te lo diga, irías con Sotana Blanca y Salacó. ¿Salacó? Sí, conocimos el Salacó, sobre todo delante de los padres blancos, pero Sotana Blanca, sí, eso sí. Era muy modesto, ¿verdad? Pero bueno, me refiero en cuanto a que no es solo la forma, sino el estilo, ¿no? Sí, pero allí ya sabes que los padres blancos, por lo menos en África, tenían obligación, sobre todo para defenderse del sol, o sea, obligación de llevar el Salacó, porque en algunos sitios... Pues, como Sebastián era día, así que... Yo fui en 1966 y siempre que comento con los compañeros, ese 66 a esta África, yo estuve en Angola 16 años, a esta África del 98 era totalmente distinta, ¿verdad? Sí. Como dices muy bien, sí, íbamos donde vida, nuestros agilitores nos hacían las sotanas blancas, eran típicas, eran abiertas, y ciertamente fuimos ambientes. Oye, y si pasamos un poco a América, como, aunque por mala suerte no hemos tenido la suerte de tener ninguno de los que fueron a América. Yo hubiese querido que hubiese estado aquí don Víctor Gordóvil o don Selverdi. Pero bueno, todos sabemos un poco la historia, porque la historia empezó en América. Pues sí. Y decíamos antes que precisamente don Carmelo Ballester, cuando empiezan, y ya hay una respuesta afirmativa por parte del Papa, entonces es cuando comienza históricamente la misión diocesana. En América, en los territorios del oro y Maraví. Con ese envío de un grupo de 8 sacerdotes, cuyo responsable fue precisamente el profesor de seminario de Vitoria, don Máximo Pisola, que de ahí tomó el grupo de lo que llamamos luego el MG. Y fueron a América en 1948, el 12 de octubre. Una fecha así un tanto polémica, ¿no? Porque bueno, 12 de octubre, mandar gente a América, pues sí, no pasa nada, ¿no? Pero si lo miramos con una historia así un poco anarquizante, pues la pondríamos un poco mal, no sé si me explico. Sí, y con todos los respetos, y yo soy cura, ¿no? Todos los respetos, ¿verdad, Leonardo? Nosotros, desde ahí partió pues ese júbilo y ese fervor sacerdotal del seminario y toda la diócesis, que creo que ha sido un poco la célula viva que ha mantenido, y como habéis dicho antes, pues casi entre seglares religiosos y religiosas y sacerdotes, pues son 599, 600 los misioneros que han pasado. A ver, repite, Javi. Pues mira, sacerdotes en el 1948 fueron 8.
El año que más de las tres diócesis, Bilbao, San Sebastián y Bilbao, el año que más sacerdotes hubo fue en el 1968, que había 131 sacerdotes de las tres diócesis. En este momento, 98, hay 32 sacerdotes de las tres diócesis, Bilbao, San Sebastián y Bilbao. Religiosos, en el 48 solamente fue este equipo de 8. El año que más hubo, 68, eran 48 religiosos y religiosas, 43 seglares, chicos y chicas. Entiendo que es un aspecto muy importante y muy novedoso que desde el principio, ya en el 58, ya había 11 seglares. Y en este momento, 1998, así, seglares estables, hay 5. 5 repartidos pues en Angola y en Ruanda. En Ruanda no tenemos. Recibimos la visita de algunos seglares que van para 2 meses y tal. Hay algunos ya que han venido varias veces. Vamos a hablar ahora de territorios. Ruanda, posiblemente Leonardo sea lo que peor está, ¿no? No sé, actualmente, bueno, tenemos Angola y Ruanda, ¿no? Ya, pero sí, hablando... Es posible que donde peor. No, yo hablo por lo que leo en el país, en el mundo. Sí. Pero que a nivel sociológico me imagino que es lo que peor está, no lo sé. Y yo he venido a... Igual está peor Ecuador y no aparecen los periódicos. No creo. O sea, me parece a mí que África es bastante peor que América. Desgraciadamente, me imagino... Esa diferencia, sí. Ahora, entre Angola y Ruanda, pues también me parece que Ruanda será lo peor, porque he venido hace una semana y está muy... ¿Sigue todavía lo de los Hutus y los Tutsis? Bueno, eso sí, claro que sí, ya se ha todavía agravado después del genocidio del 94, que fue preparado por los Hutus. Ahora, tampoco puedes meter a todos los Hutus, como a veces se hace, ¿no? O sea, hay Hutus que no han participado en el genocidio y hay Tutsis que han podido participar, pero no el genocidio estuvo preparado por los Hutus, sobre todo las autoridades. ¿Y es su mayoría? Mayoría enorme son los Hutus, sí, hay una gran diferencia. Serán 15% los Tutsis y el resto son Hutus. Y esos son los que actualmente, pues, después del genocidio, han tenido que huir al Congo, salir. Han estado allí durante 3 o 4 años. Han podido volver, se están reinstalando, pero vamos, la historia es de... Pero los Tutsis, yo recuerdo cuando era seminarista, no estaban un tanto protegidos o promocionados por el gobierno belga. Sí, en tiempos de la colonia es posible, pero ahí también hubo un tiempo que la colonia, y con la colonia se suele poner también, por lo menos actualmente hablan, criticando a la Iglesia, y que pues, apoyaron a los Tutsis en un tiempo creyendo que era la mejor manera de gobernar aquello, pero después los Tutsis no respondieron a eso, y entonces se fueron por los Hutus, ¿no? Y los Hutus hicieron en 61, 62, pues hicieron la gran revolución Hutu, que escogieron el poder, y yo creo que fue muy importante ahí, y en la Iglesia también, porque la Iglesia veía a la masa Hutu que estaba pues pisoteada por los Tutsis, y ese cambio fue un cambio muy importante, que se puede hablar de la auténtica revolución. Y desde entonces, pues los Hutus han estado llevando el poder, han llevado pues, todo, pero pues hacia el 90 vino la guerra, que el origen lo tuvo en Uganda, donde había muchos Tutsis, y los Tutsis desde hace años reclamaban pues el derecho a venir a su país, porque había muchos refugiados después del 62. Sí, porque el mal reparto que se hizo con las fronteras de África, que se hizo con un Cartagón de París, y
Eso, Sin contar las etnias ni nada. No conozco nada, está pero... saliendo a la luz eso, actualmente, sí, sí. Pero... Hace poco, el presidente de Ruanda, pues, pedía una segunda reunión de Berlín para hacer Una segunda conferencia de Berlín para hacer un nuevo mapa de África. Sí, sí. Y actualmente estamos viviendo esto porque estos días se habla del conflicto entre Eritrea y Etiopía. Es lo mismo. Es clarísimo. Ahí parece que Eritrea ha querido pues adjudicarse unos territorios que en tiempo de los italianos y tal pues no les dieron, y ahora pues ha sido por eso que se están preparando la guerra, y se habla de un conflicto que puede ser muy grave. Sí, entre Eritrea y... Oye, Javier, ¿en Angola ocurre algo parecido? Hombre, Me refiero al tema etnográfico o cartográfico. Angola ha sido un poco más de otro tipo, ¿no? Ha sido más, la guerra de Angola empieza en otro momento, en 75. Con Lumumba. Sí, o sea, todas esas zonas ciertamente tienen sus interferencias. Así como, pues no sé, en este momento Angola, a pesar de todos sus problemas, está ayudando a Kabila. Kabila, leí ayer, que parece ser que tiene como refugiados, decía la revista que era muy de admirar que en el Congo en este momento, con la revolución de Kabila y tal, después de haber salido el deseado, que era Mobutu, y este también, como visto, también se llama el deseado, ¿no? Que serían soldados jovencísimos, y que se creía y se sabía que en una cierta región del Zaire, que están los Tutsis, y están preparando todo eso. Desgraciadamente lo tiene y lo está sufriendo un pueblo de África. En Angola fue de otro tipo, ¿no? En un momento del 75 creo que hay que hacer en justicia una alusión a lo que pasa en el 74 en Lisboa, en Portugal, la revolución de los claveles. Y las consecuencias inmediatas es que Angola, Mozambique, etcétera, etcétera, todas las colonias se tienen que independizar en un año, y lo que había sido revolución de los claveles, que vamos, ¿no?, con nombres y todo, ¿no?, se sabe muy bien, pues en ese momento Angola se la pone en manos en la esfera comunista de Rusia. Esa no aceptación por parte de lo que no es bloque comunista, entonces creo que interesaba mucho más África que ahora. En este momento está siendo un poco continente de basuras África por parte de un primer mundo. Entonces me interesaba más ese cuerno austral, del África austral. Interviene Estados Unidos y ahí se meten dos potencias con sus marionetas, pues por una parte Cuba en ese momento, triste decirlo, pero vamos, lo vivimos así, todo eso estaba todo hecho, eso aparece del día a la mañana hecho. Cuba por parte de lo que el NPLA en ese momento se convierte del día a la mañana en comunismo, socialismo científico, y por África del Sur, por la parte de América, pues está la UNITA. Todavía ayer en la BBC, no se han arreglado, parece que de acuerdo de paz y tal, pero todavía hay la amenaza de Naciones Unidas diciendo que si en este momento, hasta fin de mes, no dejaba lo que tiene que dejar la UNITA, y no lo hace en serio, Estados Unidos se retira y allá ellos. Es una pena, pero África está como está. Bueno, cambiando el tema. No cambiando el tema, sino cambiando de tesitura. Vosotros sois veteranos en las misiones. En el año 48 hemos hablado del caracol y de la salamablana. Hoy se habla de la teología de la liberación y de los problemas que ha habido incluso en algunas de las misiones. Sobre el tema de la radicalización o
o de la forma de llevar la pastoral, o demás. Aquí podéis, yo desde aquí no puedo hablar nada. Yo todo lo que es misionero me sé de que cuando era crío en el seminario, pues había un concurso en el que nos preguntaban pues sobre la revista de los ríos, pues quién estaba misionero de no sé dónde, cuándo había llegado, cuándo se había juntado la misión de no sé dónde y no sé dónde. De las misiones, sí, eso y lo que me han contado los misioneros. Pero creo que del año 48 ahora ha habido una evolución total. Incluso creo, yo no soy un gran teólogo, soy medio teólogo, de que antes que el Concilio Vaticano anunciase ciertas cosas, las misiones diocesanas las habían promocionado. ¿Qué diferencia hay hoy entre la evangelización del 48 y del 98? De la forma de promocionar entonces y de ahora. A ver, Leonardo, tú eres más. Yo creo que esas... Igual te he preguntado 4 preguntas tontas. No. a mí me parece que eso que dices que ya se habían adelantado Yo creo que se adelantaron. al concilio, pues eso yo no podría decir de África. Me parece que eso tendrá más aplicación seguramente en los ríos. Esos, claro, ya este mismo hecho de que las misiones diocesanas entraron en el concilio con esa especificidad de ser toda la diócesis misionera, no solamente una congregación o un instituto por el cual se podía ir a misiones y tal. Me parece que esa es la gran novedad en el Concilio Vaticano. Ahora, en cuanto a la pastoral de aquellos países en Ruanda y yo te puedo decir que no, me parece a mí que aquellos todavía, pues tal vez en lo que se refiere a inculturación han hecho algún trabajo, pero a mí me parece que no, que todavía están recibiendo más que todo pues, la influencia de los misioneros belgas, franceses, que ahí podría decir yo que la renovación bíblica que trajo el concilio allí se aplicó, me parece que muy bien, a través de estos misioneros de Bélgica y de Francia. Ahora, pues nosotros cuando nos hemos integrado en Ruanda al trabajo de pastoral, siempre hemos seguido lo que los obispos de allí marcan. O sea, no hemos tenido mucha facilidad, tal vez esa facilidad existía más en los ríos para hacer algo propio, sí. Pero yo no conozco mucho, yo no conozco África, no he estado nunca. Pero conozco un poco el clero belga y holandés. Sí. Y encajan con las misiones. Yo siempre los he encontrado como un poco, no sé si retrógrados o retrasados. Yo creo que no. Los belgas y los holandeses más todavía, que hemos conocido, me parece que... Dependerá de congregaciones. Sí, ayer más que todo hemos conocido a los padres blancos, los que más han trabajado. Pues esos son ni belgas ni holandeses, esos son franceses. Bien, pero hay muchos belgas allí, los más belgas, porque la colonización también perteneció a los belgas. Y yo creo que los belgas y los holandeses, también entre los padres blancos hemos conocido a muchos holandeses, más belgas que holandeses. Y también yo diría, Pablo, un poco, primero, bueno, que nosotros África, el primer grupo, del cual tú hiciste parte, ¿no? De nosotros, fue en 1959, 11 años después de los ríos. Yo no diría, ni trataría de medir, yo creo que todos hemos sido hijos de una época que desde que estás
experimentándote en un campo de misión, pues vas conociendo y te van haciendo. Y yo creo que eso es la gran suerte que hemos tenido. Hemos sido hijos en una época, ¿hemos tenido que cambiar? Pues claro que sí, y por qué no. Pero yo sí que daría un poquitín una connotación, hablando ya de credos religiosos y tal. Yo creo que el hecho de nosotros ser sacerdotes diocesanos sí que nos ha dado algo como específico, en un mundo donde, bueno, pues de una diócesis de Vitoria nos trasladamos a una diócesis de Balance, por ejemplo, Balance o de Luanda, y estamos, y esa connotación de sacerdotes diocesanos, pues sí que nos han podido diferenciar algo a congregaciones religiosas. Yo creo que eso sí que nos puede distinguir. En cuanto, pues yo diría que lo que están haciendo en este momento nuestros misioneros, por el simple hecho de estar en Ruanda, en Angola, en el Zaire, vamos, eso no hay duda, no hay duda de que, y después pues, pensar como iglesia en esos 200.000 misioneros que hoy son los únicos, aquí hablamos mucho de lejos y tal, ¿no? Pero que son los únicos que están comprometiendo su vida y la comprometen porque saben que en este momento lo están pasando mal los otros, precisamente por eso. Ahí ya, pues no hablemos de que sí, habremos cometido nuestros errores como todo el mundo ha cometido sus errores y como gracias a Dios a lo largo de una historia personal evolucionamos. Y si ciertamente todos tenemos la experiencia de que hemos sido evangelizados por ellos, algo nos han enseñado. Pero el hecho en este momento de ser presencia de iglesia en estos países donde nadie hace nada por nadie, pues se acabó, ¿no? Eso es todo el testimonio y eso rompe todos los argumentos. Estamos hablando casi todo de África porque resulta que... Bueno, yo trasladaría un poquitín también en África lo mismo. En este momento nuestra presencia más fuerte de misioneros está en África, en América. En América me imagino, y en este momento pues toda la situación sociopolítica, socioeconómica, yo creo que es bastante menos, es muy sangrante. No sé que el tercer mundo es tan sangrante, creo que es menos sangrante que en África. Pero ahí están dando, nuestros misioneros están dando el callo con cantidad de iniciativas que nacen de un espíritu evangélico y que ahí son totalmente desconocidas y por las cuales estos están dando su vida y gracias a Dios el gran beneficio de que hayan pasado 600 misioneros de nuestras diócesis, también se nota ese espíritu misionero que respalda al mismo tiempo y que al mismo tiempo vivifica y da vida pues, a nuestras comunidades de aquí, en esta diócesis. Yo quería volver al tema de América. Con todo este tema de la teología de la liberación, que hay mucha gente que la oye, que no sabe de qué va, que la defiende sin saber de qué va, que se dice que allí se está aplicando, vosotros como compañeros de otros misioneros, pues sabréis algo de ello, ¿no? Y podéis así, en un lenguaje sencillo, explicar a la gente normal que nos está escuchando, que no son teólogos, sino que... ¿Qué es la teología de la liberación? ¿Qué quiere? ¿Qué se promueve? ¿Y qué se puede hacer? Pues chico, yo también en eso no digo que podría decir Bueno, en este momento. Pero vamos, yo en fondo creo que sí que hay una teología que es coincidente y que por el hecho de ser teología desde Dios es teología de liberación. Y que se pone en práctica de una forma u otra, tanto en América, tendrá unos aspectos, tendrá como en África o como en África. generación. Y el hecho de estar por el más pobre, por el Señor, yo creo que es el para nosotros siempre hemos dicho, bueno, trasladar una teología de liberación de América a África, creo que no se No, ocurre a nadie. porque es culturas completamente distintas. A Es una nosotros- antropología completamente distinta. Eso
Ningún antropólogo lo aceptaría. Hay esa prioridad por los pobres, yo creo que en África también. Sí, Sí, pero es otra forma eso es, sí, allí de cultura más que material, familiar matriarcal, vamos a llamar, sí, que no coincide con la de con la de Sudamérica, ¿no? sí, no coinciden, ¿no? Ahora me parece que los pobres en todas partes Son los mismos. sí, y hay esa prioridad por los pobres, me parece. Esa es la primera cosa. Pero, por ejemplo, así como yo, por lo que poco que conozco, en Sudamérica, pues el tema familiar está muy desarraigado, que no hay mucho arraigo entre padres e hijos y demás familia, por decirlo de alguna forma. En cambio, en África, el tema clan, familiar, hijos, está completamente arraigado, con lo cual ya partimos de un concepto completamente distinto, creo, ¿no? Eso es verdad, sí, sí, en África la familia ya... La familia es algo sagrado, lo sagrado. algo que en América del Sur la familia tiene muy poco que quitar. Sí. Ahora, claro, comparando eso con la familia apoyada en la enseñanza del Evangelio y tal, todavía en África, pues ha sufrido unos golpes terribles actualmente, sobre todo en cuanto al genocidio, ¿no? Todo ha estado, o sea, los padres no han podido defender a sus hijos, los hijos se han ido, o sea, ha sido también un desastre, ¿no? Y después de la vuelta de los refugiados a Ruanda actualmente, pues también la familia no tiene ningún fundamento. Actualmente, por ejemplo, en Ruanda tenemos cantidad de hombres que están en la cárcel. Y se dice pues que el 75% de la población son mujeres y pues los hombres han muerto muchos, otros están en la cárcel. Desaparecidos. Actualmente en las cárceles de Ruanda se habla de 130.000 que están esperando a... ¿Y dónde tienes esas cárceles? Pues las cárceles están en todas partes. Nosotros en la parroquia, cerca de la parroquia, tenemos el ayuntamiento. En el ayuntamiento hay una cárcel donde tenemos más de 620 y siguen arrestando a gente, o sea, siguen encarcelándoles. No hay ningún proceso que avanza. Ya hace poco sí ejecutaron a 22 públicamente, pero vamos, hablan de que esos 130.000 que están en la cárcel, para que se lleguen a realizar los procesos, harán falta 300 años. O sea, claro, la familia está... Es un valor que en este momento en África se está poniendo totalmente en crisis. Sí, eso es verdad. O sea, ¿El valor? El valor familiar. Sí. Que ya no podemos hablar tal como tú pero lo has en África, en este momento, pero yo siempre había pensado y estudiado que el valor familiar en África es algo sagrado. Pero esas teologías de no liberación que se han impuesto, socialismo científico, etcétera, etcétera, ¿Y tanto ha entrado? mucho. ¿Sabes tú lo que es? Se habla, me imagino cuál es el panorama horrendo que da de Ruanda. Angola, tú sabes lo que es, hasta este momento, lo que es todo ejército, lo que es todo masacres en cuanto que se matan unos a otros como... O sea, todo eso es terrible. Eso crea más... Mira, hace poco, por ejemplo, el valor en Angola, en África, no hacían falta, como un valor de la familia, no hacían falta geriátricos. ¿Por qué? Porque el valor fundamental de la familia, los mayores eran los ancianos. Sí, los ancianos eran, pues eso, la mejor acogida, el mejor don de Dios. En este momento hay muchas personas mayores abandonadas, porque los hijos han tenido que huir de donde sea, porque son acosados, perseguidos, porque son muertos. Y en este momento, en nuestra parroquia, pues en nuestra parroquia de Precol de Luanda, se planteaba el problema de empezar a hacer casas para ancianos, geriátricos, de personas que no tienen ¿En África? Sí. Y eso es, pues, la realidad
de una guerra, de lo que están viviendo en este momento, y me imagino pues Ruanda, Zaire, Angola, y otros países que en este momento están perdiendo. Hay otro problema, sobre todo en Ruanda, yo diría, la superpoblación. O sea, los padres han tenido tanta descendencia que no ha podido formarla o educarla, y claro, los hijos ya se desentienden de los padres no tienen influencia en sus hijos. La superpoblación en Ruanda es un problema. Se habla, así como en Brasil se habla de los meninos da rúa, en Angola se habla de los meninos da rúa. Y hay tantas famosas religiosas o religiosos que por la noche, donde nadie va porque tienen miedo, pues van con un Land Rover y con una gran cazuela de arroz, repartiendo comida a esa gente y dando asistencia a todos esos ellos que hoy, jovenzuelos, que no tienen. Allí se les llama el enfants de la rue, en Kigali tienes un montón de gente, o sea, que están completamente un valor, no tienen escuela, no tienen padres, estamos la responsabilidad. Me quedan todavía 20 minutos. Yo quisiera hablar, hasta ahora hemos hablado de cosas sociales. Yo quisiera que ahora hablásemos de algo, no sé si se puede llamar teológico o eclesial. ¿Qué futuro veis vosotros a las misiones diocesanas? Y aparte de qué futuro, ¿qué sentido? Porque una cosa es futuro y otra cosa es sentido. Una iglesia que deja de ser misionera y deja de ser iglesia. Sí. Pero con la connotación actual que tenemos nosotros en nuestro alrededor, ¿qué perspectivas podemos ver o qué perspectivas podemos hacer? No solo mirar para atrás, sino qué ideas se nos pueden ocurrir para adelante de cara para que estas misiones no se nos vayan de las manos. No sé si me he explicado. Sí, yo creo que actualmente lo que sí está claro, que los países ricos están creando o se están dando cuenta de solidaridad con los países pobres, porque eso existirá siempre, aunque yo creo que puede ser un cambio de la idea teológica de misiones, pero me parece que eso es como un signo de los tiempos, que aquí tendría que tener mucha más fuerza, o sea, la solidaridad tendría que ser mucho mayor. Pero vamos, yo creo que hay grupos, por ejemplo los ONG también, esos están entrando por ahí. Nosotros, en cuanto a personal misionero, pues aquí no tenemos. Sin embargo, allí vamos a tener. Y se están, antes del genocidio en Ruanda, pues había los sacerdotes necesarios, y ese intercambio entre iglesias a mí me parece que no puede desaparecer, y eso a mí me parece que es un intercambio también de la evangelización, ¿no? Aquellos que están viviendo el evangelio en la situación en la que están, nosotros aquí, y pues la cosa teológica misionera me parece a mí que sería un intercambio entre iglesias. Sí, yo creo que es una realidad. Y yo insistiría un poco en lo que has hablado de las ONGs. Sí. Yo creo que es un signo del espíritu. Nuestras iglesias han dado, creo que tienen que estar dispuestos también a recibir. Y en este momento, el otro día, pues todavía celebrábamos la operación Primavera, donde decíamos que hay 200.000 vocaciones, principalmente en África, y en Asia están aumentando, están disminuyendo en Europa y en América Latina, donde se necesitan todavía pues ¿cuántos seminarios? 200 seminarios que se quieren construir pues ahí hay una reserva. El espíritu puede también por ahí. En cuanto a nosotros, yo creo que en este momento pues tenemos que acoger que ya no solamente las congregaciones y las órdenes religiosas, las misiones diocesanas o los institutos son los que hacen una presencia, todavía hay 200.000 misioneros, pero que hay otro tipo, las ONGs que decía Leonardo,
que nos van a ofrecer posibilidades de desarrollar la solidaridad hacia esos países más desfavorecidos que de hecho ya se está dando. Entonces, tal vez nosotros, ya hablando desde nuestra Iglesia Católica, de nuestra teología, podríamos hablar de que este desarrollo civil igual en este momento no está reflejado suficientemente en nuestras instituciones diocesanas. Yo sí que creo que ahí tenemos un punto en el cual tenemos que reflexionar seriamente. Yo ahí te iba a decir que yo soy párroco de 4 pueblecitos. Hueto Arriba, Hueto Bajo, Mendoza y Marcha. Entre los 4 pueblecitos hay pues del orden de unos 30 y tantos religiosos y religiosas. La mayoría en misiones. Sí. Hoy yo lo diría. Y digo, claro, hay que pensar, con más de 60 años la mayoría de ellos, ¿no? Sí. ¿Y por qué entonces sí y ahora no? ¿Es una pregunta muy comprometida? No. Yo creo que igual, gracias a Dios, pues mira, se va secularizando de una forma práctica esa realidad que hasta ahora podía ser un poco exclusiva de curas, monjas y frailes, y que en este momento una juventud que hoy es solidaria, y ahora la cantidad de programaciones que habrá donde cantidad de jóvenes de nuestras tierras van a ir, pues de hecho existe esa solidaridad. Lo que sí creo, y creo que sería como una necesidad urgente, crear una plataforma de un ámbito diocesano donde se pueda trabajar el tema del tercer mundo con nuestros jóvenes, puesto que sabemos que muchos de los jóvenes pueden ir con ideas desde grupos de referencia de jóvenes. En mi parroquia este año van 4 a misiones, y van a dar sus 2 meses y pico. Tendremos que para decir ahora. Sí. A mí eso de los 2 meses y pico o del 1000 de años, con todo el respeto y con todo el cariño a todas esas personas, me parece que no se van de vacaciones o a estorbar. No, según cómo vayan. Por eso yo estaba distinguiendo... Y con todo el perdón, pidiendo perdón. No, por eso te digo yo que creo que es urgente crear una plataforma diocesana de solidaridad con el tercer mundo, donde estos grupos, que al mismo tiempo creo que tenemos que posibilitar experiencias vivenciales en un tercer mundo, donde se les puede buscar comunidades de acogida, etcétera, de ahí es donde precisamente muchas veces Dios se vale de eso para que surjan vocaciones. Sí, pero yo te digo, 2 meses, 4 meses, en un determinado sitio, no sé si van a ayudar o a estorbar. Y los que habéis estado allí, lo sabréis. Te puedo decir muchos casos donde los que han ido han entregado todo ese tiempo y en bien de lo que se hacía. Hay que llevar, yo creo que, proyectos bien concretos. A eso voy yo. Sí. Y ellos, mira, los que yo he conocido en Ruanda, pero son todos muy buenos. Yo conozco a Javi Pujol de San Sebastián, que ha hecho un trabajo enorme allí. Y ha ido varias veces. Conozco también a Miquel Aguirre, otro, que como técnico ha trabajado mucho allí. Hace poco estuvieron también 2 jóvenes de la CAU, de mi pueblo, y han hecho unos trabajos, pero concretos. Pero misiones concretas. Misiones concretas. Sí, es lo mismo ir a la caña, a cortar caña de azúcar, a no sé dónde. Que voy de misionero, de catequista. No. Muy preparadas. A eso iba yo, Y no se enfadéis, No. Las personas van muy concienciadas y saben a lo que van. Lo que has dicho tú también, en algunos casos ha ocurrido, claro que sí. Nosotros no. Que puede ser, y es que yo conozco algún caso que ha sido contraproducente. Sí, o sea,
Sí. Pero yo sí que creo que tenemos que tener una atención muy grande hay que prepararnos bien aquí a este ámbito del mundo seglar que se mueve, toda esa cantidad de ONGs, que muchos en esas ONGs no encuentran lo que apetece, y entonces hay que darles esa plataforma dentro de un ámbito diocesano para poder trabajar el tema del tercer mundo. Irán o no irán, pero esa plataforma diocesana de solidaridad con el tercer mundo creo que se tiene que hacer presente y urgentemente. Esa plataforma que puede ser un lugar de encuentro, donde se reflexiona, donde se analiza, donde se forma, donde se coordina entre grupos que están comprometidos con el tercer mundo. Desde ahí es donde podrán tener la preparación y puedan, pues eso, sustituir eso que creo que lo tenemos que recibir hasta con cierta paz. Hoy se ha secularizado esa vocación que antes era exclusiva, y creo que es y ahora ya no tiene por qué ser. Entonces, y donde hay mucha gente que está dispuesta. En este momento estamos hablando de precariedad en nuestras misiones diocesanas, pero en este momento Angola ha habido 2 chicas edades. Una se está preparando para ir ahora. Un sacerdote joven con 39 años de Donosti, Andoni, va a Angola. O sea, esa llamada existe, hay que prepararse. Una pregunta ya está, no va en plan malo, porque ya sabéis que yo no soy malo. Muy bueno y no nos pueden. Pero y sabemos responder. En este tema misional todavía no estoy hablando ahora como cura, estoy hablando como historiador. En este tema misional todavía no tenemos un poco de paternalismo y colonialismo, o ya se nos ha ido borrando ese barrio. Pues allí desde el Sadaco hasta el bar de listas del siglo XVI. No, nosotros por lo menos allí. No. Y ya sé que ese tema ya no está. Pero pregunto. Actualmente allí nosotros en Ruanda tenemos una crítica durísima, no del pueblo, pero de las autoridades y tal, que están trabajando en contra del colonialismo y de la Iglesia Católica unida al colonialismo. Allí, desde luego, aunque quieras, no puedes salir de esa forma. El pueblo pues te quiere por todo lo que estás haciendo con ellos y el vivir con ellos, sus problemas de justicia y demás. Pero sí, hay una reacción durísima y a veces es exagerada de parte de las autoridades. Sobre todo las autoridades civiles. Es barbos. Porque el pueblo no se entera de eso porque no ha conocido eso. Pero el pueblo también es muy maleable. El pueblo hoy es de eso. Y en el aire creo que están haciendo lo mismo. En este momento están haciendo la vida imposible a los misioneros. Y poco a poco van a tener que salir todos. Y quieren que salgamos todos. Lo cual quiere decir, creo que es un clarísimo de que en este momento la Iglesia estorba. No es por colonialismo, sino todo lo contrario. Por presencia, por testimonio. Y eso, desde luego, el pueblo... Por ser profética, por testimonio. A mí me parece que nosotros no quieren que veamos lo que se realiza. Y, por ejemplo, las injusticias y las acciones que tienen. No quieren que veamos eso. Sin embargo, pues estamos viviendo con eso y haciendo lo posible para que no herir a nadie, porque es muy difícil. Si tú empiezas a criticar allí a las autoridades, pues te matan. En Ruanda se dan caso. Hace poco, también un sacerdote ruandés que era párroco en ¿Y ruandés? Negro. Ruandés, sí. Y ese era un tío comprometido, que lo conocí yo mucho, y claro, ese decía las cosas, ¿no? Pues a ese le han matado, y es casi seguro que le han matado, pues los escuadrones. Que no era colonialista, si era negro no era colonialista. No era colonialista, ese estaba, pues, era testigo de lo que veía, ¿no? Uno de los signos es que en este momento en muchos de los países las autoridades se están enturbiando el ambiente contra la Iglesia Católica precisamente por su testimonio, por su presencia. Por decir la verdad, no. Lo cual creo que es
una señal de que la Iglesia no es tanto el colonialismo, está con los últimos, con los más desgraciados ahí. Nos quedan muy pocos minutos. ¿Vosotros qué hubieseis pensado cuando, por ejemplo, don Mateo Mújica empezó con su tirlao de querer hacer aquellas misiones antes de la guerra, que luego le fueron tan mal al pobre, bueno, le fueron tantas cosas tan mal al pobre, ¿no? Sí. La aventura que se metió don Carmelo en un momento difícil porque era justo casi ya preparada la división de la diócesis, solo faltaba que se muera él para partirla, ¿no? Y ahora, hoy creéis que la diócesis de Vitoria o la diócesis del País Vasco podrían afrontar aquel reto hoy. Hombre, son momentos y situaciones muy distintas, en cuanto a cantidad de clero. No, me refiero, claro, entonces había clero a montones, y monjas y frailes. Bueno, la diócesis de Vitoria, hasta el año 50 era, después de la de Toledo, la más grande. Y nuestro número de número de sacerdotes religiosos y religiosas. Hoy 168 sacerdotes, pues no creo que pudieran soportar. Y que además también, bueno, pero hablas de misionero personal. No me refiero a personal. A mí me parece que hoy en día, por ejemplo, se ha verificado en esta diócesis ese punto de la solidaridad, ¿no? No me refiero al número, no me refiero al número, sino a que si aquel estímulo y aquel aire que había entonces había hoy entre nosotros. Lo que pasa es que entonces no se puede encuestar a nosotros porque los de hace 50 años se murieron y aquí ya no les podemos encuestar. Sí. Pero nosotros comparamos aquello y hoy, el ambiente de entonces y hoy. Sí. Yo te puedo decir, por lo menos, el apoyo que encontramos nosotros aquí es incalculable. Sí. Y cuando estás allí también, sobre todo en este punto, no hay personal, pero solidariamente están haciendo un gran esfuerzo. Eso no existía antes. Actualmente eso yo creo que se está subiendo y aumentando, ¿no? Sobre todo como ayuda al tercer mundo, las necesidades de allí. Incluso yo creo que hay cosas bonitas como dentro de un repliegue que ha podido haber en misiones diocesanas, también habría que apuntar dentro de ese repliegue misionero que hay países, sur de Angola, lo mismo en Lubumbashi, ¿no? En el Zaire, donde el grupo ha cumplido su misión, donde y se retiró porque ya creó una comunidad base allí que no hace falta ayuda exterior, porque luego no es suficientes, eso también es muy bonito, o sea, yo pues es fundamental, ¿no? Cambia mucho de pescar y enseñar a pescar. Eso sí. Pero yo creo que ese intercambio existirá siempre, porque nosotros no, si la iglesia deja ser misionera no tiene sentido. De una forma u otra, yo no sé quién lo dijo eso. Bueno, si parece que se acabó. Ay, lo que hemos acabado aquí.